Bien, decíamos que íbamos a estar analizando un poco el panorama, ¿no? Frente a la noticia del día, de la semana, y es qué se va a resolver hoy en el Congreso con respecto al presupuesto universitario, después de las sucesivas marchas, el 23 de abril, el 2 de octubre, y de los pronunciamientos con respecto al presupuesto universitario, vetado absolutamente desde el Poder Ejecutivo por el presidente Javier Milei. ¿Se va a ratificar el veto o se van a lograr los 2/3 en el Congreso para acompañar la ley votada allí mismo? Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Porque está reinando el optimismo en el oficialismo después de una serie de reuniones, después de una reunión que mantuvo el expresidente Macri, ¿no?, con Santiago Caputo, en la que, bueno, trascendidos dejan ver un poco las negociaciones y las tensiones que van aflojando a cambio de votos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los 81 votos que se necesita para ratificar el veto presidencial? En principio se lo preguntamos a Gustavo Marangoni para que nos ayude a ver qué otros elementos hay en este teje y maneje, tome y daca de la política. Gustavo, Paula, de este lado, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paula, buen día, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos por ayudarnos siempre a ver cómo analizamos, cómo poder entender un poquito más esto que están puertas adentro, que el pueblo quiere saber de qué se trata, pero no siempre se entera de todo, ¿no? Bueno, en este momento es como en el truco, ¿viste? Se están orejeando las cartas. Mm. Se está viendo si el gobierno logra obtener los votos, los 80 y tantos votos que necesita para mantener el veto. Vos fíjate que en el caso de lograrlo, el gobierno estaría dando lugar a una innovación institucional en la Argentina, una suerte de presidencia que ha construido una coalición para vetar a aquellos que quieren impugnar su decreto de necesidad de urgencia. Es decir, el presidente en minoría en ambas cámaras emite decretos y cuando el Congreso le rechaza esos decretos, el gobierno consigue un número, como le pasó con el tema de los jubilados, para mantener las normativas que saca el Poder Ejecutivo. Bueno, así funcionan las cosas y yo diría que independientemente de la votación, el gobierno, si logra mantener el veto, va a celebrar y va a decir, buenísimo, como le gusta decir al presidente, le hemos puesto una barrera a los degenerados fiscales, palabras de él, no mías. En el caso de que sea derrotado, va a seguir diciendo, miren el peligro de contar con estos degenerados fiscales y, como ya ha anunciado, judicializaría Sí. la cuestión, dando lugar a toda una controversia, porque algunos dicen, bueno, pero si el Congreso decide aprobar una ley y después insistir con los 2/3 correspondientes, ya no es una cuestión que se pueda judicializar. El gobierno dice sí, se puede hacer e invoca algún artículo de la ley de administración financiera, pero lo que seguro ganaría es tiempo y simbólicamente mantener lo que considera su decisión irrenunciable de lograr el superávit fiscal primario y financiero. Ahora, ¿a qué costo, Gustavo? Porque mientras tanto gana tiempo, puede ir logrando su tan mentado déficit cero, pero va ganando, va perdiendo popularidad. Digo, en las últimas encuestas, por donde mires, va señalando, ¿no?, el socavamiento de la imagen de Javier Milei y de otros políticos y políticas, pero digo puntualmente del gobierno. Entonces, ¿cómo va a pelear contra eso? Bueno, el gobierno parece haber jugado, yo no digo todas las fichas a un número, pero sí algo parecido, ¿no? El gobierno dice, nosotros queremos bajar la inflación a como de lugar y para eso tenemos que tener una estricta política de ajuste y de equilibrio presupuestario. Eso es lo único que no negociamos, eso es aquello que mantenemos y si hay que pagar un costo, se ve que el gobierno confía en que en la medida que la inflación vaya bajando, le va a redituar más tarde o más temprano en términos políticos. Pero no De está hecho, bajando mucho la inflación. Hablaban de perforar el 4% y vamos a ver qué pasa este mes. A lo mejor se perfora, pero tampoco es un número para celebrar, ¿no? bueno, ahí tenemos justamente el desafío. El gobierno cree que en los próximos meses, cree y quiere, sobre todo, subrayo, quiere que la inflación converja al nivel de devaluación mensual del 2%.
Ahora, eso tiene que suceder, y para que suceda, bueno, no hay tanto tiempo tampoco, porque sería en diciembre, en enero. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere llegar al 2025. A las legislativas. Exactamente, y hacía lo opuesto, puso en el presupuesto una meta muy ambiciosa de inflación. Dijo que la inflación del año que viene va a estar por debajo del 20% anual. Claro, uno diría, si el gobierno que llegó con el 211 en diciembre del año pasado llega a la próxima elección intermedia con una inflación del 20 y pico por ciento anual, tendría para poner arriba de la mesa y decir, miren, el esfuerzo y el sacrificio vale la pena. Por supuesto que una parte de la población estaría satisfecha por eso, y otra que lo pagaría en términos de empleo y de ingresos está, como vos lo señalabas recién, en algo disconforme. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la inflación es más baja, pero yo o me quedé sin trabajo o he perdido capacidad, si soy jubilado, empleado público, trabajador no registrado, para poder consumir lo que consumía antes. No sí, solo... o entra en esos nuevos números de pobreza que se han ampliado, ¿no? Y que llegan al 53% desde que asumió este gobierno también, que no es poco, ¿no? 13 puntos, 12 puntos de pobreza o indigencia son millones de personas. Ahora, más allá de eso, quería preguntarte por el músculo político que sorprende en tan poco tiempo, ¿no? De formación y de trayectoria política que tiene La Libertad Avanza. En un primer momento arrancaba el planteo diciendo no van a llegar con los votos para ratificar el veto presidencial a al presupuesto universitario, como se logró con jubilados. Están complicados. Ahora, en el transcurso de una semana, el músculo político de La Libertad Avanza muestra que sí puede hacerlo y que puede negociar y que puede cambiar cargos o como sea que se lea lo que ha pasado en la reunión de Macri y Caputo. ¿Cómo lo analizás en tan poco tiempo? Si esto tiene que ver con el entorno del presidente, con La Libertad Avanza, con suerte, con la predisposición del PRO y también lo que pasa del lado de el expresidente Mauricio Macri. El presidente Milei, vos lo decías recién, no tiene una trayectoria política muy extensa, se involucró en la política en las elecciones del 2021 y en solo 2 años llegó al gobierno, pero confirma algo, que la política es un arte. A ver, yo soy politólogo y toda mi vida me he dedicado a estudiar la política, pero eso no acredita que yo pueda mañana ser diputado, senador, gobernador, intendente o presidente, porque hay un aspecto de la política que está vinculada con el análisis, con el estudio, y esta otra que está vinculada con la práctica. Y el presidente en la práctica, bueno, ha demostrado poder cumplir el primer propósito de cualquier gobierno, que es mantenerse. ¿Cuál es el objetivo de la política? El primero es llegar al gobierno y el segundo es mantenerse. Recordemos que en enero, febrero, muchos hacían así, cuando decían, ¿podrá durar? ¿Te acordás el tema del choclo allá en la playa, ¿no? Semana Santa. Pero, ¿qué está mostrando el presidente? Que tiene el pragmatismo suficiente para poder reunirse con sectores clave de la política y de la economía y tratar de avanzar en su itinerario. Vos fijate que ha hecho acuerdos en el ámbito de la salud, para el Ministerio de Salud, para el PAMI, con gente que hace 20 o 30 años maneja ese sector. Después, en la campaña en materia de política exterior, decía que él no iba a negociar con países comunistas. La semana pasada, en el programa de Susana Jiménez, dijo la verdad. Ponderó los chinos China. son gente macanuda, no te pide nada a cambio, ¿no? Hay un giro importante. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque este espíritu práctico es fundamental una vez que se llega al poder. Lo que está demostrando Javier Milei es que, independientemente de la retórica anarcocapitalista, cuando llega el momento de construir gobernabilidad, se sienta, negocia, reescribe. Ahora, Gustavo, esto no estaría pasando con las universidades, me parece, ¿no? Y hoy de nuevo un comunicado del Consejo Interuniversitario planteando que si se sigue adelante con el veto, bueno, va a ocurrir una fuga masiva de docentes, como está ocurriendo con otras áreas, y además también se van a endurecer las protestas. ¿Qué pensás? ¿Que
¿Qué va a pasar con este sector puntualmente, con el que reclaman que no hay diálogo, el aumento del 6,8 unilateralmente, a los sueldos de los docentes universitarios? Bueno, sigamos especulando en términos de política. Otro de los elementos fundamentales de la política que se comprende, que no necesariamente se aprende intelectualmente, es la elección de los adversarios. Parece que el presidente no tiene problema en tener como adversario al sistema universitario, porque quizás comprenda que ahí él es débil y lo va a hacer siempre, porque sus principales apoyos se dan más en la base de la pirámide. Todos los estudios de opinión señalan que el presidente tiene un apoyo creciente entre la gente de menor nivel de instrucción, es decir, le va mejor con los que tienen primario, un poquito menos bien con los que tienen secundario y de alguna manera ya le va más o menos mal con los que tienen estudios terciarios universitarios. Así que puede haber también ahí una especulación política, en decir, teniéndolos en la vereda de enfrente, no pierdo demasiado y de alguna manera me permite poner a ese grupo también dentro de lo que él denomina la casta. Fijémonos que han salido en los últimos días una serie de funcionarios oficiales a marcar que las universidades tienen convenios, que están vinculados con la política, etc. Entonces, no parece ser solo el fruto de una decisión de recortar o el fruto de un impulso o de una antipatía personal, sino un cálculo político en el cual él determina que la dirigencia estudiantil y una parte importante del estudiantado no lo apoyaría aunque él reforzara las partidas presupuestarias destinadas a la educación. Por último, Gustavo, ya tenemos el móvil, ahí vamos para allá, pero explicar técnicamente, ¿no? ¿Cuántos votos se necesitan para hoy? De golpe se enfermó una diputada de COVID, se enferman, allá hay ausencias que están planificadas. ¿Qué va a pasar? Se necesitan 2/3 de los presentes, más allá de quién esté o quién falte o quién vaya a votar, ¿no? Exactamente, entonces eso hace especular que el gobierno necesitaría alrededor de 85, 86 diputados, dependerán también de los que se presenten del otro lado del mostrador y como bien señalas vos, están yendo a buscar a los que se fueron de viaje, a los que se sienten mal, a los que están enfermos. Se va a definir como la película Match Point, ¿no? Como esa pelotita que pega en la mitad de la red y vos no sabés bien para qué lado cae, pero cualquiera fuese el resultado, me parece que si el gobierno logra mantener su veto, obviamente lo presentará como una suerte de victoria frente a los degenerados fiscales, como los denomina. Y si no lo logra, lo judicializará y seguirá señalando que hay un grupo de políticos que atentan contra su programa de austeridad fiscal. Y ahí entrará el tercer actor, que es la justicia, ¿no? La Corte Suprema, para ver cómo se dirime esto, ¿no? Si da lugar a la judicialización o corta en seco y dice, no, muchachos, resuelvan entre ustedes, Poder Legislativo y Ejecutivo, ¿no? Uno presume que tendría que ser esta segunda hipótesis que manejas vos, porque en todo caso es una decisión del Poder Legislativo que, como bien lo señala y lo aprendimos todos en Derecho Constitucional, es un poder independiente de la República. Gustavo Marangoni, politólogo en Punta la M otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cambiamos, nos vamos a exterior.